¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Seguimos platicando con ustedes. Se han estado estrenando una serie de documentales en las plataformas, el de Paco Stanley, por ejemplo, ¿no? El crimen de Paco Stanley, el de la Mata Viejitas, el del caso Florence Cassés e Israel Vallarta, el del multihomicidio en la colonia Narvarte. Y en todos ellos hay un hilo conductor verdaderamente preocupante y que tendría que indignarnos como sociedad. Y es la fabricación de culpables. Es el trabajo totalmente peyorativo, corrupto, insensible de una autoridad capaz absolutamente de todo con tal de justificar su labor en el menos malo de los casos. En el peor, que actúa por sistema, criminalizando la pobreza. Y les pongo diversos ejemplos en cada uno de estos lamentables episodios. Por ejemplo, en el caso Cassés Vallarta, el caso concreto de uno de los señalados que murió en la cárcel. Y murió en la cárcel porque jamás se le dio la atención adecuada, porque se le torturó, porque se le golpeó, porque se le obligó a decir que los Vallarta eran integrantes de una banda de plagiarios. Porque detrás de estas acusaciones hubo ministerios públicos, hubo abogados, hubo medios de comunicación, hubo jueces quienes firmaron actas falsas, quienes avalaron pruebas falsas, quienes inventaron víctimas precisamente para apoyar una forma de comportamiento del entonces policía federal, del entonces Agencia Federal de Investigaciones, del entonces Secretaría de Seguridad Pública, de la entonces Procuraduría General de la República o Procuraduría de la Ciudad de México o de diversas entidades de la República Mexicana. Esos mismos personajes que siguen polulando precisamente en esas áreas, porque no todo era Genaro García Luna. Por supuesto, García Luna era la cabeza, Luis Cárdenas Palomino, Facundo Rosas, el que ustedes me digan, ¿no? Pero no eran los únicos, ni eran, por supuesto, los más intocables. Había gente también detrás de ellos, había gente arriba de ellos, quienes son los que ahora se mantienen y que siguen manejando los hilos de la justicia en este país. Entre ellos, por supuesto, Alejandro Hertz Manero y la propia ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia, Norma Piña. Vea lo que pasó en el caso de la Mata Viejitas. Con el afán de darle resultados a la gente, entre comillas a la gente, de responder a la presión mediática, detuvieron a una persona que era ratera, pero no era asesina. Son dos cosas muy diferentes. Y habrá personas que me digan, pues son delincuentes, sí, pero no es lo mismo que lo mismo. Una persona que tiene años en la cárcel y sigue en la cárcel por un delito que no cometió, pero que nadie le ha escuchado, ni le interesa escuchar. Porque ya pasó el furor de la Mataviejitas. Agarraron a la Mataviejitas. Bueno, pues esta pobre era ratera. Sí, maestro, pero estás acusado también de asesinato. Otra culpable fabricada. Uno de los personajes señalados también como ser el probable Mataviejitas, porque aparte en un principio se decía que era un hombre, murió en la cárcel también como uno de los integrantes señalados, de los inocentes señalados del caso Cassés Vallarta. ¿Qué me dicen, por supuesto, del tema de Francisco Stanley? Se detuvo a este hombre de nombre Erasmo, ¿no? El famoso Cholo, porque era una persona jodida, de escasos recursos, que supuestamente se parecía a un retrato hablado, que es el de un agente federal, aquí en China. Si no es que hasta militar, vean el corte de cabello, lo rasurado, la corbata, el bigotito. Pero este vato lo agarraron sentado en el zaguán de su casa, dijeron, ahí está, agárrenlo, total, nadie se va a quejar, a nadie le va a importar si es detenido. Agarran a Paula Durante porque por ahí alguien dijo que era la güera, ¿no? Por ejemplo, también agarran al chofer, ¿por qué no? Pues es el chofer, ¿no? Pero nunca agarraron a los que realmente mataron a Francisco Stanley. Porque ir detrás de los que agarraron a Francisco Stanley era ir detrás de la narcopolítica, de los narcofuncionarios,
representados por uno de los socios de Francisco Stanley en esta productora que pusieron para lavar dinero de Amado Carrillo Fuentes. ¿Qué me dice del caso Hugo Alberto Wallace? Emblemático por donde se le vea. Las personas que están ahí todas son inocentes y a todas les inventaron secuestros alternos que no existen, que no hay. No hay ni víctimas. Israel Vallarta, la chica que fue secuestrada, dijeron, no, pues fue él. Resulta que fue secuestrado un día que no estuvo Israel Vallarta y que la presunta arma con la que accionó Vallarta, pues no tiene ni las huellas digitales de Vallarta y Vallarta no dio positivo precisamente en la prueba al respecto. Pero inventaron todo eso para mantenerlo encerrado. ¿Por qué? Porque Isabel Miranda de Wallace tiene relación directa con el Poder Judicial y era importante, por supuesto, encontrar culpables para tapar algo mucho más grande, que puede ser, sí, el asesinato de su hijo, pero por ellos mismos, por la misma Wallace, por su hermano, que lavaban dinero para el cártel de los Beltrán Leiva, según diversas investigaciones periodísticas. ¿Qué me dice de este caso que le mencionaba? El principio, por supuesto, también que es de lo más triste, de lo más lamentable que se ha presentado en nuestro país y que tiene que ver directamente con uno de los sucesos que uno tiene siempre que indignarse como medios de comunicación, que es el multihomicidio en la Narvarte. Es cierto, las 3 personas que están detenidas están vinculadas, pero no son para nada la cabeza de una red de trata de personas que podría ser el fondo de todo ello, y en donde están involucrados funcionarios de la entonces Procuraduría de la Ciudad de México, encabezados por quien ahora es senador, Miguel Ángel Mancera, quien era el jefe de gobierno y quien uno de sus principales hombres de confianza estaba al frente de la Procuraduría, como era Rodolfo Ríos. Entonces, hablamos de varios casos que nos muestran la necesidad de una reforma de fondo al Poder Judicial. Lamentablemente, todo se queda en pro López Obradoristas, anti López Obradoristas, pero no nos damos cuenta que el Poder Judicial de este país está podrido. Está podrido por los intereses, está podrido por una élite que opera a favor de grupos empresariales, a favor de supuestos activistas, de criminales, en pocas palabras, quienes manejan a su antojo las leyes, quienes las acomodan a sus propios intereses, quienes tienen copados a los abogados que forman parte también de toda esta maraña para justificar actos verdaderamente vergonzosos, inhumanos, bestiales, me atrevería a decir, porque ¿qué más bestialidad quieres que quitarle la libertad a una persona inocente? Ponerla al nivel de personas que hicieron algo, que son responsables. Una persona que no está acostumbrada a estar en una cárcel, porque el sistema penitenciario de este país está completamente abandonado por donde se le quiera ver. El Poder Judicial no pasa solamente por elegir de otra manera a los jueces, que tendría que hacerse sí o sí, para empezar, por supuesto, a erradicar todo lo que tiene que ver con los intereses que los rodean, sino también, por supuesto, por ir detrás de los que supuestamente vigilan a los jueces, que son el Consejo de la Judicatura. Personajes que les soban la mano constantemente, empresarios que no quieren que se les detengan o que violentan las leyes y necesitan que les den amparo tras amparo, tras amparo, tras amparo para prolongar indefinidamente los temas. Ese Consejo de la Judicatura es verdaderamente penoso y lamentable. Está totalmente copado por esta situación. Por supuesto que Norma Piña no quiere que esto cambie, pues si Norma Piña es beneficiada de Isabel Miranda de Wallace, es beneficiada de todos estos activistas. Renato Sales Heredia estuvo metido en el tema de la Mataviejitas, inventando culpables, y también lo estuvo en el caso Hugo Alberto Wallace. ¿Qué me dice, por ejemplo, de todos los responsables que ahí siguen en el Poder Judicial, que avalaron la tortura en contra de Brenda Quevedo, en contra de Juana Hilda, en contra de Florence Cassé, en contra de Israel Vallarta, quienes ignoraron de manera cínica todas las recomendaciones de las organizaciones internacionales tan elevadas ahora por esa misma derecha que antes las ignoraba cuando no le convenía? De verdad, el Poder Judicial de este país vive sus peores momentos. Es apoyado por lo peor de la derecha, por aquellos que no quieren modificar absolutamente nada,
¿Por qué? Porque saben que el Poder Judicial no garantiza la aplicación correcta y además irrestricta de la ley como presumen o expedita. Garantiza que la justicia va a ser para quien tenga más dinero o para quien la te pueda pagar, en pocas palabras. Garantiza cuidar los intereses de empresarios como el cacique Salinas Pliego, ajá, y muchos otros que pasan por encima de comunidades enteras, haciendo lo que les viene en gana. Vea lo que hace Germán Larrea con la contaminación en contra de mineros, ¿no? Por ejemplo. Ese tipo de poder judicial ya no sirve a este país. Ese tipo de poder judicial debe de cambiar completamente, pero por eso se aferran. Y por eso la derecha y esa élite que fue derrotada en el 2018 no lo quiere soltar. No lo quiere soltar porque sabe que es su última agarradera. Pierden el legislativo también lo pierden, con sus honrosas excepciones, por supuesto, pero también lo pierden, por supuesto. Ajá. Nada más les queda el judicial. Y desde ahí intentan gobernar, desde ahí intentan influir, desde ahí intentan decidir. No han podido actuar como en otros países, como el famoso lawfare en contra de Andrés Manuel López Obrador, porque saben perfectamente que arde Troya y que no les va a convenir a sus propios negocios. Pero mire que lo han intentado, mire que lo han analizado y mire que lo han estudiado. Dicen que son un poder independiente, que López Obrador va contra ellos. Por favor, hombre, que se dejen tonterías. Durante años agacharon la cabeza ante el presidente en turno, llámese Salinas, Cedillo, Fox, Calderón. Hombre, con sus honrosas excepciones, por lo regular los ministros, decía AMLO el presidente y decían, sí, señor, por favor, hombre. Se quitaban la toga. ¿Qué nos vienen a decir ahora que son un poder y sus defensores? No, es que se atenta contra la libertad del Poder Judicial. ¿Cuándo la ha tenido? López Obrador se puede pelear con ellos todo el día, pero jamás les ha hecho nada de lo que les hizo Cedillo, que los desapareció, o lo que les hizo Fox y Marta Sagún, que los sobajó, o lo que les hizo Calderón, que les hizo tragarse a la mayoría de ellos. Por supuesto, la guerra en contra del narcotráfico y las violaciones flagrantes de derechos humanos. ¿Y qué decir de Peña Nieto, por favor, hombre? El Poder Judicial urge reformarse, porque de otra manera sigue siendo lo que hasta ahora, una fábrica de culpables y una criminalización de la pobreza. Y lo demás, perdón, pero hombre, son los discursitos baratos de esta señora Norma Piña. Sí, la primera mujer en llegar a la presidencia de la Suprema Corte de Justicia. Qué mala representante. Como siempre, un gusto. Como siempre, un placer.